Mi suegra se la pasaba llamando a la ex de mi esposo, a quien consideraba su verdadera nuera, y la invitaba a todos los eventos familiares, así que me encargué de que toda la familia la excluyera a ella permanentemente. Carlos y yo nos casamos hace 3 años después de ser novios durante 2. Antes de mí, él estuvo con Lucía durante 6 años, pero nunca se comprometieron porque Lucía seguía diciendo que no estaba lista, hasta que lo votó para irse a encontrarse a sí misma a Europa y le rompió el corazón. Nos conocimos 8 meses después en una clase de cocina y simplemente hicimos clic de inmediato. Su madre, Diana, parecía feliz por nosotros al principio, dijo que le daba gusto que Carlos encontrara a alguien que realmente quisiera comprometerse. La boda fue hermosa, pequeña, solo familia y amigos cercanos. Diana dio un discurso sobre darme la bienvenida a la familia, y lo feliz que estaba de tener finalmente una nuera, así que pensé que estábamos bien, pero entonces Lucía regresó de Europa. Regresó sin un peso, soltera y de repente muy interesada en ser amiga de Carlos otra vez. Pero él le paró el carro de inmediato, le dijo que estaba casado y feliz. Pero Diana se enteró de que Lucía estaba de regreso en la ciudad y la invitó a la comida del domingo sin decirnos nada. Llegamos y ahí estaba Lucía sentada en la mesa como si nada hubiera pasado. Carlos quería irse, pero Diana armó un escándalo diciendo que Lucía seguía siendo familia y que yo necesitaba ser madura al respecto. Traté de portarme a la altura, pero Lucía se pasó toda la comida hablando de chistes locales con Diana y viejos recuerdos. Diana estaba encantada, riéndose de las cosas que hacían juntas, de cómo Lucía le ayudó a redecorar su cocina y de cómo iban a catas de vino cada mes. Después de eso, Lucía estaba en todos los eventos familiares. Diana la invitaba y no nos decía nada hasta que llegábamos. En Semana Santa, en los puentes vacacionales, en el Día de la Independencia, ahí estaba Lucía. Diana la presentaba a la gente como la ex de Carlos, pero decía que era como una hija para ella, mientras que a mí me presentaba solo como la esposa de Carlos, nada más. Sin calidez, sin relación con ella, solo la esposa de Carlos como si yo fuera un agregado cualquiera. El verdadero problema comenzó en la fiesta de cumpleaños de Diana. Ella tenía toda una exhibición de fotos de recuerdos familiares, y la mitad de las fotos eran de Lucía y Carlos de cuando eran novios. Nuestra foto de boda no estaba por ningún lado y cuando Carlos preguntó al respecto, Diana dijo que se le debió haber olvidado ponerla, pero había 3 fotos de Lucía de apenas el mes pasado en su cata de vinos. Luego Diana hizo que Lucía se parara junto a ella para el brindis de cumpleaños y la llamó la hija que nunca tuvo. Yo estaba parada justo ahí, su nuera real, sosteniendo el pastel que le había hecho desde cero. El peor momento fue en Acción de Gracias. La hermana de Diana vino de visita desde Monterrey y Diana presentó a todos. Cuando llegó a Lucía dijo: «Esta es mi verdadera nuera, la que debió haberse casado con Carlos». Luego me señaló a mí y dijo: «Esta es su esposa actual». Su tía parecía confundida y preguntó si Carlos se había casado 2 veces, a lo que Diana respondió que no, solo una vez, desafortunadamente. Lucía se atrevió a reírse. Carlos perdió los estribos y nos fuimos, pero Diana lo llamó llorando, diciendo que él me estaba eligiendo a mí sobre su madre, que Lucía entendía los valores familiares y que yo lo estaba poniendo en contra de todos. De hecho, dijo que Lucía nunca le habría permitido irse de una fiesta familiar. Carlos le dijo que parara, pero Diana siguió. Empezó a planear fotos familiares invitando solo a Lucía. Las subía a internet hablando de su hermosa familia. Le organizó una fiesta de cumpleaños a Lucía y la llamó una celebración para su hija. Cuando me embaracé, la primera respuesta de Diana fue preguntar si estábamos seguros de querer hijos, ya que nuestro matrimonio probablemente no duraría como lo hizo la relación de Carlos y Lucía. Ahí fue cuando decidí que si Diana quería tanto a Lucía como familia, podía quedársela. Primero, empecé a ser la nuera perfecta, pero solo para todos los demás excepto para Diana. Ayudé al papá de Carlos, don Roberto. Con su jardín, le llevaba el almuerzo al trabajo y le recordaba sus medicamentos. Me hice la mejor amiga de la hermana de Diana, llamándola cada semana, enviándole regalos de cumpleaños a sus nietos que Diana olvidaba. Ayudé a la madre anciana de Diana, doña Isabel, con las compras del mandado y las citas médicas. Todos empezaron a notar lo involucrada que estaba yo, mientras Diana siempre estaba ocupada con Lucía. Entonces empecé a programar cosas. Planeaba eventos familiares en días que yo sabía que Diana se había comprometido con Lucía. Para la cena de cumpleaños del papá de Carlos, ella faltó porque Lucía tenía boletos para un concierto. En la obra de teatro de la escuela de los nietos, ella no estuvo porque Lucía necesitaba ayuda con una mudanza. En la reunión familiar, Diana no apareció porque Lucía tuvo una crisis por algún tipo. Cada vez, me aseguraba de que todos supieran por qué Diana no estaba ahí. La gente empezó a preguntar por qué Diana priorizaba a la ex de su hijo sobre su propia familia. El golpe maestro fue en Navidad. Organicé toda la Navidad familiar en nuestra casa, invité a todos los del lado de Diana, del lado de don Roberto y primos de 3 estados. Les dije a todos que Diana era coanfitriona conmigo. Luego le dije a Diana la fecha equivocada, le dije que era el 26 cuando en realidad era el 23. Ella se lo creyó porque estaba distraída planeando la fiesta de Nochebuena de Lucía. Llegó la Navidad y aparecieron 30 personas. Todos preguntaban dónde estaba Diana. Yo actué confundida, dije que había estado tan involucrada con Lucía últimamente que seguramente confundió las fechas. El papá de Carlos confirmó que Diana estaba en casa de Lucía. Toda la familia estaba hablando de cómo Diana eligió a Lucía sobre su propia familia en Navidad.
Cuando Diana apareció 3 días después para lo que ella pensaba que era la cena de Navidad, todos se habían ido. Vio los platos, las decoraciones, la foto familiar que nos habíamos tomado sin ella. Se dio cuenta de lo que había pasado y empezó a gritar que yo la había engañado. Me paré en la entrada de la puerta viendo cómo su cara se ponía roja, arrugando la foto familiar en su mano. Carlos se acercó a mí, su mano encontró la mía, y pude sentir lo cansado que estaba de meses de esto. Ella seguía gritando sobre traición y manipulación, diciendo que yo había puesto a su propia familia en su contra. La foto era de Navidad, las 30 personas sonriendo sin ella, y no podía dejar de mirarla fijamente. Exigió saber cómo pude hacerle algo tan cruel. No dije nada porque sabía que cualquier cosa que dijera lo empeoraría. Estaba temblando, realmente temblando de coraje y seguía haciendo la misma pregunta una y otra vez como si le debiera una explicación. Carlos apretó mi mano y dio un paso adelante. Le dijo a su madre que ella había tomado su decisión cuando eligió a Lucía sobre todos los demás en Navidad. Su voz se mantuvo tranquila y pareja, lo que parecía enojarla más. Le explicó que la invitamos a la fecha correcta, que recibió la misma invitación que todos los demás. Dijo que ella eligió creer que la fiesta de Lucía era más importante que la Navidad de su propia familia. Ella intentó interrumpir, pero él siguió hablando, enumerando todas las veces que había elegido a Lucía sobre los eventos familiares. El cumpleaños de su papá, la obra escolar de los nietos, la reunión familiar, se había perdido todo porque Lucía necesitaba algo. Ella se volvió contra él rápidamente, apuntándole con el dedo en la cara. Le dijo que yo lo había envenenado contra ella, que el viejo Carlos nunca elegiría a una esposa sobre su madre. Dijo que él solía entender la lealtad familiar antes de que yo llegara. Siguió diciendo que Lucía nunca habría dejado que esto pasara, que Lucía entendía lo que significaba la familia. Me quedé callada y la vi cavar su propia tumba. La mandíbula de Carlos estaba tensa, pero no le gritó de vuelta. Ella notó que yo no decía nada y se volvió hacia mí, preguntando por qué estaba ahí parada nada más. Me encogí de hombros y le dije que no tenía nada que agregar. Eso la enfureció aún más. Empezó a caminar de un lado a otro en nuestro porche, hablando de cómo me había dado la bienvenida a la familia y así era como le pagaba. En menos de 2 horas, 3 familiares me habían enviado mensajes preguntando qué estaba pasando, porque la habían escuchado gritando desde dentro de sus coches cuando pasaron por ahí. Mi teléfono sonó 2 días después mientras preparaba el almuerzo. Apareció el nombre de Roberto, mi suegro, y casi no contesto porque imaginé que llamaba para defenderla. Contesté de todos modos y me preguntó si podíamos vernos para tomar un café sin decirle a su esposa. Dijo que necesitaba hablar conmigo sobre todo lo que había pasado. Acepté verlo en una cafetería al otro lado de la ciudad donde nadie de la familia nos viera. Sonaba diferente en el teléfono, cansado y triste en lugar de su habitual tono alegre. Admitió que había estado viendo cómo se desarrollaba esta situación durante meses y se sentía terrible por haberse quedado callado. Le dije que estaría ahí en 1 hora. La cafetería era uno de esos lugares viejos con gabinetes rojos y una barra larga. Roberto ya estaba sentado en la esquina del fondo cuando llegué. Se levantó cuando me vio y me dio un abrazo incómodo. Pedimos café y empezó a hablar antes de que la mesera se alejara siquiera. Me dijo que su esposa había estado obsesionada con Lucía desde antes de que Carlos y yo nos casáramos. Dijo que ella tomó la ruptura más fuerte que el propio Carlos, que lloró durante semanas cuando Lucía se fue a Europa. Explicó que su esposa veía a Lucía como la hija que nunca tuvo, alguien que la entendía de una manera que sus propios hijos no lo hacían. Escuché y tomé mi café mientras él seguía. Dijo que intentó hablar con ella al respecto varias veces, pero ella no escuchaba. Le decía que él no entendía las amistades femeninas, que su relación con Lucía era especial. Roberto miró su taza de café y dijo que su suegra, doña Isabel, le había estado preguntando por qué su hija ya nunca la visitaba. Dijo que Isabel lo llamó la semana pasada preguntándose si había hecho algo malo. Se le estaban acabando las excusas para darle. Quería apoyar el matrimonio de su hijo, pero no sabía cómo manejar el comportamiento de su esposa sin empeorar todo. Me preguntó qué debía hacer. Revolví el azúcar en mi café y lo pensé por un minuto. Su esposa lo había puesto en una posición imposible y él lo sabía. Le dije que debería empezar a tomar sus propias decisiones sobre los eventos familiares en lugar de solo seguir el liderazgo de su esposa. Le dije que no necesitaba su permiso para ver a sus nietos o cenar con su hijo. Pareció aliviado cuando lo dije, como si hubiera estado esperando que alguien le diera permiso. Admitió que había querido pasar más tiempo con los nietos de todos modos, pero su esposa siempre tenía planes con Lucía en esos días. Dijo que se perdió la mitad de la temporada de béisbol de su nieto porque ella programaba catas de vino durante los juegos. Le dije que a los nietos les encantaría verlo más y que Carlos necesitaba su apoyo ahora mismo. Asintió y dijo que empezaría a venir a cenar una vez a la semana. Preguntó si eso estaría bien y le dije que era bienvenido en cualquier momento. Mi teléfono sonó la semana siguiente mientras doblaba ropa. Apareció el nombre de Elena, mi cuñada, y contesté al segundo timbrazo. Dijo que la mitad de la familia estaba hablando de lo que pasó en Navidad y preguntándole qué estaba pasando realmente. Quería saber la verdad porque la gente le estaba dando versiones diferentes de los hechos. La invité esa tarde y apareció con galletas de la panadería de la esquina. Nos sentamos en la mesa de mi cocina y le expliqué todo. Le conté sobre Lucía apareciendo en la cena del domingo sin aviso, sobre la fiesta de cumpleaños sin la foto de boda, sobre Acción de Gracias cuando su hermana llamó a Lucía la verdadera nuera.
Le mostré los mensajes y las publicaciones en redes sociales. La cara de Elena cambió mientras yo hablaba, pasando de confundida a sorprendida y luego a enojada. Dejó su café y admitió que pensaba que yo estaba exagerando las cosas antes. Dijo que ver a su hermana perderse la Navidad por la fiesta de Lucía hizo que todo tuviera sentido. Se disculpó por no tomar mis preocupaciones en serio antes y preguntó cómo podía ayudar a arreglar el daño familiar. Su voz se volvió tranquila cuando habló de cómo su hermana solía ser diferente, cómo solía estar presente para la familia antes de que Lucía regresara. Dijo que ya no reconocía a su hermana. Le dije que no era su culpa que su hermana tomara malas decisiones. Le expliqué a Elena que no estaba tratando de mantener a su hermana alejada de la familia. Dije que solo necesitaba que ella entendiera que ser familia significa presentarse por la familia, no elegir a una exnovia sobre tus propios parientes. Elena estuvo de acuerdo y dijo que había estado pensando lo mismo, pero no sabía cómo decirlo. Sugirió que planeáramos una reunión familiar para el cumpleaños de su madre que su hermana no pudiera ignorar tan fácilmente. Dijo que el cumpleaños de Isabel se acercaba en 3 semanas y sería la oportunidad perfecta para mostrarle a su hermana lo que se estaba perdiendo. Me gustó la idea y empezamos a hacer planes ahí mismo en mi cocina. Elena sacó su teléfono y empezó una lista de gente para invitar. Dijo que lo haríamos especial para su madre, y tal vez su hermana finalmente vería lo que importaba. Pasaron 2 semanas y el teléfono de Carlos empezó a sonar más seguido. Su hermano llamó primero un martes por la noche mientras hacíamos la cena. Vi a Carlos salir para tomar la llamada y me quedé en la cocina picando verduras. Regresó 20 minutos después viéndose cansado y se sentó a la mesa sin decir nada. Su hermana le envió un mensaje al día siguiente preguntando si podían hablar. Le di su teléfono cuando vibró y le dije que lo manejara como necesitara hacerlo. Se fue a nuestra recámara y cerró la puerta. Escuché su voz a través de las paredes, pero no pude distinguir las palabras. Cuando salió 1 hora después parecía que había estado llorando. Lo abracé y él se aferró fuerte por un largo tiempo. Sus hermanos necesitaban escuchar todo de él porque yo era la esposa y ellos eran su familia. Las conversaciones ocurrieron durante los siguientes días. Carlos habló con su hermano otra vez el jueves por la mañana antes del trabajo. Le devolvió la llamada a su hermana esa noche después de cenar. Me quedé en la sala mientras él caminaba por la cocina explicando años de cenas dominicales y fiestas de cumpleaños y días festivos con Lucía en cada uno de ellos. Les contó sobre la exhibición de fotos en el cumpleaños de Diana sin ninguna foto de nuestra boda. Explicó la presentación de Acción de Gracias donde su madre llamó a Lucía la verdadera nuera justo frente a mí. Su voz se hizo más fuerte cuando habló de nuestro anuncio de embarazo y cómo Diana preguntó si estábamos seguros de querer hijos, ya que nuestro matrimonio probablemente no duraría. Escuché decir el nombre de Lucía una y otra vez. Escuché decir que su madre eligió a su ex sobre su esposa actual en Navidad. Cuando terminó de hablar con su hermana vino a la sala y se desplomó en el sofá junto a mí. Puso su cabeza en sus manos y dijo que no tenía ni idea. Su hermano pensaba que Diana solo estaba siendo amable con Lucía porque había salido con Carlos tanto tiempo. Su hermana admitió que notó a Lucía en eventos familiares, pero pensó que su madre estaba tratando de mantener a todos cómodos. Ninguno de ellos se dio cuenta de que Diana me estaba empujando activamente hacia afuera mientras metía a Lucía. Carlos dijo que su hermana se sentía terrible por no verlo antes. Ella le dijo que notó que yo no estaba en muchas fotos familiares, pero pensó que simplemente no me gustaba que me tomaran fotos. Nunca cuestionó por qué Lucía siempre estaba ahí porque su madre actuaba muy normal con todos los demás. El chat grupal de la familia que Diana creó hace 6 meses de repente se iluminó con actividad. Mi teléfono vibró 3 veces seguidas mientras doblaba ropa. Lo levanté y vi mensajes sobre planear la fiesta de cumpleaños de la abuela Isabel. Elena envió el primer mensaje preguntando qué tipo de pastel le gustaba a su madre. La hermana de Carlos respondió diciendo que a Isabel le encantaba el chocolate con glaseado de vainilla. Alguien sugirió el restaurante italiano en el centro. Otra prima dijo que podía pedir flores. Vi los mensajes llegar y sentí un vuelco en el estómago porque esto realmente estaba pasando. Diana saltó a la conversación en minutos. Envió un mensaje largo sobre cómo ella debería coordinar todo ya que Isabel era su madre. Enumeró todas las cosas que necesitaban hacerse y asignó tareas a diferentes personas. Elena respondió inmediatamente diciendo que ella ya estaba manejando la planificación conmigo. El chat se quedó en silencio por unos segundos. Luego Diana envió 3 signos de interrogación. Elena escribió de vuelta que habíamos estado trabajando en la fiesta por más de una semana y teníamos todo organizado. Dijo que Diana era bienvenida a venir y celebrar, pero la planificación estaba hecha. Tomé captura de pantalla de la conversación y se la envié a Carlos sin agregar ningún comentario. Mi teléfono vibró de nuevo 5 minutos después. Un mensaje privado de Diana apareció en mi pantalla. Lo abrí y leí la primera línea exigiendo saber por qué estaba poniendo a su familia en su contra. Dijo que yo estaba manipulando a todos y destruyendo sus relaciones con sus propios hijos. El mensaje empeoró conforme avanzaba. Amenazó con decirle a todos lo que yo realmente era. Dijo que la familia vería a través de mi actuación eventualmente. Me llamó calculadora y cruel. Mis manos temblaban mientras tomaba captura de cada palabra. Envié las capturas a Carlos y puse mi teléfono boca abajo en la barra. No le respondí a Diana en absoluto. Carlos llamó a su madre 30 minutos después. Escuché su voz a través de la puerta de la recámara diciéndole que amenazar a su esposa embarazada era completamente inaceptable. La voz de Diana salía del teléfono lo suficientemente fuerte como para escucharla llorando desde la otra habitación.
Ella decía que era la víctima y nadie entendía lo que yo le había hecho. La voz de Carlos se mantuvo tranquila y firme. Le dijo que no toleraría más amenazas contra mí. Dijo que ella necesitaba dejar de culparme por las consecuencias de sus propias decisiones. Diana siguió llorando y diciendo que solo quería a su familia de vuelta. Carlos dijo que la puerta estaba abierta cuando ella estuviera lista para priorizar a la familia real sobre Lucía. Luego terminó la llamada. Me enfoqué en planear la fiesta de Isabel con Elena durante la siguiente semana. Nos enviamos mensajes sobre opciones de menú y decoraciones. Elena me llamó el martes por la tarde y hablamos durante una hora sobre qué haría especial la fiesta. Realmente me importaba la abuela de Carlos porque siempre había sido amable conmigo. Nunca me hizo sentir como una extraña ni me comparó con Lucía. Elegimos su restaurante favorito e hicimos una reservación para el sábado por la tarde. La lista de invitados incluía a todos los de la familia extendida excepto a Lucía, porque ella no era familia realmente, sin importar lo que dijera Diana. Elena y yo dividimos las tareas. Ella pidió el pastel y yo manejé las decoraciones. Escogimos un hermoso ramo de flores moradas porque Isabel mencionó una vez que le encantaba el morado durante un viaje al supermercado. Diana llamó a Elena el jueves por la mañana. Elena me envió un mensaje justo después diciendo que su conversación salió mal. Me devolvió la llamada durante el almuerzo y explicó que Diana exigió saber si Lucía estaba invitada. Elena le dijo que no y explicó que los eventos familiares eran para la familia. Diana empezó a gritar sobre cómo Lucía era más familia de lo que yo jamás sería. Elena dijo que le dijo a su hermana que estaba siendo ridícula e hiriente. Diana le colgó a su propia hermana sin despedirse. Don Roberto me llamó el viernes por la noche para confirmar que vendría a la fiesta. Su voz sonaba más ligera de lo que había escuchado en meses. Dijo que él mismo escogió un regalo y quería asegurarse de que tuviéramos suficientes sillas. Mencionó que había estado almorzando con Isabel cada semana ahora y ella estaba mejor desde que yo ayudaba con sus citas. Llegó el sábado por la tarde y todos aparecieron en el restaurante a las 2. Isabel llegó con Roberto y pareció sorprendida de ver a tanta gente esperando. La mesa estaba puesta con las flores moradas y todos habían traído tarjetas y regalos. Diana no estaba ahí. Isabel miró alrededor y preguntó dónde estaba su hija. La mesa se quedó en silencio. Roberto se acercó y suavemente le dijo a su suegra que Diana estaba enferma hoy. Isabel frunció el ceño y sacó su teléfono para enviarle un mensaje a su hija. Roberto puso su mano sobre la de ella y dijo que Diana había estado muy ocupada últimamente con su amiga Lucía. Isabel parecía confundida. Preguntó quién era Lucía porque nunca había escuchado a Diana mencionar a esta persona. Nadie habló por unos segundos. Elena se aclaró la garganta y explicó que Lucía era la exnovia de Carlos con quien Diana se había vuelto muy cercana en los últimos años. La cara de Isabel cambió de confundida a decepcionada. Me miró a mí y luego a Carlos y preguntó si esto era cierto. Carlos asintió y dijo que su madre había estado priorizando a Lucía sobre toda la familia, incluyendo faltar a la celebración de hoy. La cara de Isabel cambió de confundida a algo más triste. Algo que parecía como si acabara de enterarse de que su propia hija había elegido a una extraña sobre ella. Se estiró a través de la mesa y su mano se sintió pequeña y cálida cuando agarró la mía. Apretó mis dedos y me dijo que era una buena niña por armar toda esta fiesta para ella. Su voz se quebró un poco cuando lo dijo y pude ver lágrimas comenzando en sus ojos. Roberto puso su mano en su hombro y toda la mesa se quedó ahí callada por un minuto. Luego Isabel miró alrededor a todos y dijo que estaba feliz de estar aquí con la familia que realmente se presentó. Elena empezó a hablar sobre el pastel y el ambiente volvió a ser de celebración, pero podía notar que todos estaban pensando en lo que acababa de pasar. Cantamos feliz cumpleaños e Isabel sopló sus velas y sonrió, pero sus ojos seguían desviándose a la silla vacía donde Diana debería haber estado sentada. Después de que terminó la fiesta y ayudamos a limpiar, la gente empezó a llevarme aparte en el estacionamiento. El hermano de Carlos se acercó mientras cargaba regalos en nuestro coche y dijo que no tenía idea de que las cosas estuvieran tan mal con su mamá. Parecía avergonzado cuando admitió que pensaba que yo estaba siendo demasiado sensible sobre la situación de Lucía. Prometió que se iba a sentar con Diana y tener una charla real sobre sus prioridades porque faltar al cumpleaños de su propia madre era cruzar una línea seria. Elena me abrazó antes de irnos y susurró que otros 3 familiares le habían dicho lo mismo. Parecía aliviada de que la gente finalmente estuviera viendo lo que ella había tratado de decirles durante meses. Roberto nos acompañó a nuestro coche y me agradeció de nuevo por cuidar de su suegra. Dijo que Diana solía manejar todas esas cosas. Pero había estado tan distraída últimamente que las citas médicas de Isabel y los viajes al supermercado simplemente no sucedían a menos que yo los hiciera. Desperté el siguiente martes por la mañana sintiéndome enferma y apenas llegué al baño antes de vomitar. Tenía 4 meses de embarazo y se suponía que las náuseas matutinas debían estar mejorando, pero algunos días todavía eran duros. Carlos me sostuvo el cabello y me trajo galletas y agua después. Me senté en el piso del baño por 20 minutos esperando a ver si vomitaba de nuevo. Tuve que llamar a Elena y cancelar nuestros planes de almuerzo porque no podía imaginar comer nada. Luego recordé que había prometido ayudar a Isabel con sus compras de mandado esa tarde y me obligué a vestirme y manejar hasta allá de todos modos. Carlos seguía preguntando si estaba bien y podía ver el estrés en su cara. Había sido tan solidario durante todo el embarazo, pero lidiar con el comportamiento de su madre además de mis náuseas lo estaba desgastando.
Ofreció venir conmigo a casa de Isabel, pero le dije que fuera a trabajar en la habitación del bebé como había planeado. Necesitaba que él tuviera algo positivo en que enfocarse en lugar de solo preocuparse por mí todo el día. Ese jueves por la noche, Roberto apareció en nuestra casa con una caja de herramientas y preguntó si Carlos necesitaba ayuda con la habitación del bebé. Carlos pareció sorprendido porque su papá nunca había caído de sorpresa así antes. Roberto explicó que Diana había salido con Lucía de nuevo y no tenía ganas de sentarse en casa solo. Empezó a medir la pared para las repisas y a preguntarle a Carlos sobre colores de pintura. Hice la cena para los tres, y Roberto se quedó hasta casi las 10 ayudando a colgar cortineros y armar la cuna. Seguía hablando de lo emocionado que estaba de ser abuelo y haciendo preguntas sobre fechas de parto y nombres de bebé. Cuando se estaba preparando para irse, mencionó que Diana no le había hecho una sola pregunta sobre la habitación o el bebé en semanas. Su voz se volvió tranquila cuando lo dijo, y pude notar que le molestaba más de lo que quería admitir. Carlos lo acompañó a su coche y se quedaron en la entrada hablando por otros 15 minutos. El siguiente jueves, Roberto apareció de nuevo con su caja de herramientas, y esto se convirtió en nuestra nueva rutina. Cada jueves venía a cenar y pasaba la noche ayudando con los preparativos del bebé. Nunca llamaba antes ni preguntaba si estaba bien, simplemente aparecía como si necesitara estar ahí. Diana debió notar que Roberto no estaba cada jueves porque 3 semanas después de nuestra nueva rutina, él llegó viéndose molesto. Nos dijo que Diana lo había confrontado en casa esa mañana y lo acusó de traicionarla por pasar tanto tiempo con nosotros. Dijo que yo estaba tratando de robarle a su esposo junto con su hijo. Las manos de Roberto temblaban cuando repitió lo que ella le dijo. Dijo que finalmente tuvo suficiente y le dijo a Diana directamente que él estaba eligiendo tener una relación con su hijo y su futuro nieto. Le dijo que ella era bienvenida a unirse a ellos en cualquier momento, pero él no se iba a perder ser abuelo solo porque ella quería jugar a la casita con Lucía. Diana le había gritado que estaba tomando bandos y él dijo que sí. Estaba eligiendo a su familia real. Nos sentamos en la mesa de la cocina y Roberto parecía haber envejecido 10 años en una conversación. Carlos se acercó y apretó el hombro de su papá y le dijo que estaba orgulloso de él por finalmente hablar. Las capturas de pantalla empezaron a aparecer en mi teléfono el sábado por la tarde. Primero una de Elena, luego una de la hermana de Carlos, luego una de su hermano. Lucía había publicado un álbum de fotos completo en redes sociales de otra cata de vinos con Diana. Las descripciones eran todas sobre familia encontrada y madres elegidas y el vínculo especial entre mujeres que realmente se entienden. Había fotos de ellas sosteniendo copas de vino y riendo, fotos de ellas con los brazos alrededor de la otra. Una foto tenía una descripción sobre cómo la sangre no te hace familia, el amor sí. El mensaje de Elena preguntaba si había visto esa basura. La hermana de Carlos quería saber si su mamá había perdido la cabeza. Su hermano envió 3 signos de interrogación y nada más. Miré las fotos y no sentí nada excepto cansancio. Estaba demasiado embarazada y demasiado enferma y demasiado enfocada en cosas realmente importantes como para que me importara el drama de redes sociales de Diana. No respondí a ninguna de las capturas que la gente me envió. Puse mi teléfono en silencio y pasé la tarde organizando ropa de bebé que la gente nos había dado. Carlos entró y me encontró doblando mamelucos diminutos y preguntó si había visto lo que su mamá publicó. Le dije que sí y que ya no me importaba. Pareció aliviado de que no estuviera molesta, y luego tomó su teléfono y empezó a bloquear a Lucía en cada plataforma que se le ocurriera. La bloqueó en todo, y luego llamó a su madre. Podía escucharlo desde la habitación del bebé diciéndole a Diana que necesitaba dejar de discutir su matrimonio con su exnovia. Su voz era tranquila pero firme y no estaba pidiendo. Le estaba diciendo. Dijo que si ella quería tener alguna relación con él o su hijo, entonces el nombre de Lucía necesitaba dejar de salir de su boca cuando hablaba de su familia. Diana debió haber dicho algo de vuelta porque la mandíbula de Carlos se tensó y se repitió más lento. Luego colgó. Carlos entró a la habitación del bebé y se sentó en el piso junto a mí. Se veía exhausto y herido de una manera que hizo que me doliera el pecho. Me dijo que su madre había rechazado todo lo que él había pedido. Dijo que Lucía la entendía mejor que sus propios hijos y que no se iba a disculpar por tener una amiga a la que realmente le importaran sus sentimientos. Los ojos de Carlos estaban húmedos cuando repitió lo que ella dijo y pude notar que algo dentro de él se había roto. Dejé la ropa de bebé y envolví mis brazos alrededor de él y nos quedamos sentados ahí en el piso. Lloró en silencio contra mi hombro y lo sostuve mientras procesaba que su madre valoraba a su exnovia más de lo que lo valoraba a él. Nos quedamos ahí hasta que oscureció afuera y ninguno de los dos dijo nada porque no quedaba nada que decir. Elena me llamó 3 semanas después con una idea para un baby shower. Quería organizarlo en su casa e invitar a todas las mujeres de la familia. Enumeró nombres de tías y primas y la hermana de Carlos y luego hizo una pausa y preguntó si quería que invitara a Diana. Me senté ahí sosteniendo el teléfono y pensando si siquiera quería a Diana en mi baby shower. Parte de mí esperaba que viniera y actuara normal y mostrara que le importaba su nieto. Parte de mí sabía que probablemente traería a Lucía, o haría que todo el día se tratara de sus sentimientos. Le dije a Elena que la invitara porque se sentía mal no hacerlo, aunque ya me estaba preparando para la decepción. Elena dijo que enviaría la invitación, y veríamos qué pasaba. Pasé las siguientes 2 semanas tratando de no pensar en si Diana aparecería o si traería a Lucía como su acompañante. Carlos seguía diciéndome que no me estresara por eso, pero no podía evitar imaginar diferentes escenarios de cómo el día podría salir mal.
El baby shower ocurrió un domingo por la tarde en casa de Elena y llegué temprano para ayudar a poner las decoraciones. Las mujeres empezaron a llegar alrededor de la 1 y la casa se llenó con las tías y primas de Carlos y amigas de la familia. La hermana de Carlos trajo una bolsa de regalo enorme y me abrazó fuerte. La hermana de Roberto vino y trajo galletas caseras. Isabel llegó con Elena e inmediatamente empezó a preguntar dónde estaba sentada la futura mamá. Para las 2 de la tarde la sala estaba llena de mujeres riendo y comiendo pastel y jugando juegos de baby shower. Diana no estaba ahí. Seguía mirando la puerta pensando que tal vez solo se le había hecho tarde. Pero las 3 de la tarde llegaron y se fueron y su silla se quedó vacía. Elena revisó su teléfono y me mostró que Diana había leído la invitación hace 2 semanas pero nunca respondió. A las 4 en punto alguien preguntó en voz alta dónde estaba Diana y toda la habitación se quedó en silencio. Elena dijo que la había invitado pero Diana debía haber estado muy ocupada. La hermana de Carlos hizo un sonido de disgusto y dijo que su madre probablemente estaba fuera con Lucía. Las otras mujeres empezaron a hablar abiertamente sobre lo extraño que era que Diana siguiera faltando a eventos familiares. Alguien mencionó la Navidad y alguien más sacó a colación el cumpleaños de Isabel. Me senté ahí abriendo regalos mientras las mujeres en la familia de Carlos criticaban la ausencia de su madre y me defendían sin que yo tuviera que decir una sola palabra. Una tarjeta de regalo genérica apareció en nuestro buzón 3 días después sin nota. Solo el nombre de Diana en el remitente. La semana después del baby shower, la hermana de Carlos apareció en nuestra casa sin avisar. Preguntó si podíamos hablar en privado y la llevé al porche trasero mientras Carlos se quedaba adentro. Se sentó y no me miró por un minuto completo antes de empezar a disculparse. Dijo que no había visto lo mal que estaban las cosas con su madre hasta que pasó lo de Navidad y toda la familia empezó a hablar. Admitió que Diana siempre había sido controladora sobre cosas familiares, pero esta situación con Lucía mostraba algo más oscuro que ella había estado ignorando. Me contó sobre momentos creciendo cuando Diana ponía a los niños unos contra otros o los castigaba retirando su afecto por semanas. Dijo que pensaba que su mamá había mejorado con la edad, pero verla elegir a Lucía sobre su propio nieto le hizo darse cuenta de que el problema nunca se fue. No sabía qué decir así que solo escuché mientras ella lloraba y se disculpaba por no defenderme antes. Me abrazó antes de irse y dijo que yo era buena para Carlos y buena para la familia, incluso si Diana no podía verlo. 2 días después recibí un correo electrónico de Diana que era de 3 páginas. Explicaba que no vendría a más eventos familiares porque la familia claramente me había elegido a mí sobre ella. Escribió que yo había manipulado a todos con mi falsa amabilidad y destruido su relación con sus hijos. Dijo que yo había puesto a su propia madre en su contra y envenenado la mente de su esposo. Afirmó que Lucía era la única persona que realmente entendía la lealtad familiar y todos los demás la habían abandonado. El correo seguía sobre cómo ella había dado toda su vida a su familia y así era como le pagaban. Dijo que esperaba que yo fuera feliz ahora que había ganado y le había quitado todo. Lo leí 2 veces y luego se lo reenvié a Carlos sin responder. Carlos pasó 1 hora escribiendo su respuesta y me la mostró antes de enviarla. Había hecho una lista detallada de cada evento familiar que Diana se había perdido por causa de Lucía durante el último año. Incluyó las fechas y cuál fue la excusa de Lucía cada vez. Enumeró cada cosa hiriente que Diana había dicho sobre nuestro matrimonio, empezando desde que nos comprometimos. Escribió sobre la presentación en Acción de Gracias y el incidente de la foto de Navidad y su reacción a mi embarazo. Terminó diciendo que la puerta estaba abierta cuando ella estuviera lista para priorizar a la familia real sobre su obsesión con su exnovia. Dijo que la amaba pero no la dejaría lastimar a su esposa e hijo nunca más. Vi cómo presionaba enviar y vi sus manos temblando. Roberto vino 3 días después y pidió hablar con nosotros en privado. Nos sentamos en la sala y se veía más viejo de lo que jamás lo había visto. Nos dijo que había estado durmiendo en la habitación de invitados por 2 meses porque no podía soportar ver a Diana elegir a Lucía sobre su nieto. Dijo que había intentado hablar con ella al respecto, pero ella lo acusó de traicionarla también. Estaba considerando una separación si las cosas no cambiaban pronto porque no podía vivir con alguien a quien le importaba más la ex de su hijo que su propia familia. Lloró cuando lo dijo y Carlos lo abrazó por un largo tiempo. Roberto preguntó si podía venir a cenar una vez a la semana y ayudar a armar la habitación del bebé. Dijo que no quería perderse la vida de su nieto porque su esposa había perdido la cabeza. Tenía 6 meses de embarazo cuando mi teléfono sonó a las 2 de la mañana. Era Isabel llamando desde su recámara diciendo que no podía respirar bien y le dolía el pecho. Pregunté si había llamado a Diana, pero dijo que el teléfono de Diana mandaba directo a buzón. Le dije que iba a ir por ella y desperté a Carlos. Él quería manejar, pero yo ya estaba vestida y moviéndome. Llegué a la casa de Isabel en 15 minutos y la encontré sentada en su cama en camisón viéndose asustada. La ayudé a vestirse y la acompañé al coche. Seguía disculpándose por molestarme y yo seguía diciéndole que guardara su aliento. La sala de urgencias estaba casi vacía a esa hora. Registré a Isabel y me quedé con ella mientras le hacían pruebas y preguntas. Los doctores estaban preocupados por su corazón y querían internarla esa noche para observación. Me senté en su cuarto mientras la conectaban a monitores y le traían medicamento. Sostuvo mi mano y me dijo que era una buena niña. Roberto llegó después de que terminó su turno a las 6 de la mañana. Vino directo del trabajo todavía usando su uniforme y me abrazó con lágrimas corriendo por su cara. Me agradeció por estar ahí para su suegra cuando su esposa no se molestó en contestar su teléfono.
Los dejé solos y fui a casa a dormir unas horas. Elena llamó a Diana 6 veces esa mañana para decirle que su madre estaba en el hospital. Diana no contestó ninguna de las llamadas. Elena dejó mensajes de voz y envió mensajes de texto explicando que Isabel tenía una emergencia médica. Diana finalmente respondió 12 horas después diciendo que estaba en un fin de semana de spa con Lucía y su teléfono había estado apagado. Preguntó qué pasó como si ya no fuera urgente. Elena me contó sobre la conversación y pude escuchar el enojo en su voz. Dijo que su madre había elegido un día de spa sobre saber si su propia madre se estaba muriendo. Isabel se quedó en el hospital por 2 días mientras le hacían más pruebas. Su corazón estaba bien, pero tenía una infección fuerte que necesitaba tratamiento. Se recuperó rápido con antibióticos, pero Elena me dijo en privado que Isabel estaba dolida. Diana no se pudo molestar en revisar su teléfono por un fin de semana entero. El chat grupal de la familia explotó con gente preguntando por qué Diana no había ido al hospital. El hermano de Carlos publicó que su madre había estado en un spa con Lucía en lugar de revisar a su propia madre. La dinámica familiar cambió justo ahí en ese chat. Incluso la gente que defendía a Diana antes empezó a cuestionar sus prioridades. Diana apareció en nuestra casa 4 días después sin llamar primero. Abrí la puerta con 7 meses de embarazo, y ella me empujó exigiendo saber por qué nadie le dijo sobre la emergencia de Isabel. Carlos bajó las escaleras sosteniendo su teléfono y le mostró el registro de llamadas. Elena había llamado 6 veces. Roberto había llamado 4 veces. Carlos había llamado 2 veces. Todas las llamadas se fueron a buzón o no fueron contestadas. La cara de Diana se puso roja y empezó a gritar que debimos haber intentado más fuerte contactarla. Carlos sacó sus mensajes de texto mostrando que ella había leído los mensajes de Elena sobre el hospital en 1 hora pero no respondió por 12 horas. Me paré en la entrada con mi mano en mi panza de embarazada viendo a mi suegra tratar de culpar a todos los demás por sus propias decisiones. Seguía diciendo que no entendíamos lo importante que era su amistad con Lucía y cuánto estrés había tenido. La voz de Carlos se mantuvo tranquila cuando le dijo que necesitaba irse. Dijo que no podía volver hasta que estuviera lista para disculparse y cambiar su comportamiento. Diana me miró como si yo hubiera orquestado todo el asunto. Me llamó bruja manipuladora y dijo que yo había destruido su familia. Carlos se puso entre nosotras y le dijo a su madre que se largara de nuestra casa. Se fue llorando y cerré la puerta tras ella con llave. Vi a Carlos cerrar la puerta después de que su madre se fue y el silencio en nuestra casa se sintió pesado. Se volvió hacia mí con el agotamiento escrito en toda su cara y me jaló cerca sin decir nada. Mi panza de embarazada se presionó contra él y sentí cómo tomaba un respiro tembloroso. A la mañana siguiente mi teléfono se iluminó con notificaciones del chat familiar. Diana había enviado un mensaje largo afirmando que yo había robado a su hijo y puesto a toda la familia en su contra. Escribió sobre cómo siempre me había dado la bienvenida, pero yo no podía aceptar que Lucía era importante para el pasado de Carlos. La mayoría de la gente no respondió en absoluto, pero algunos parientes empezaron a hacer preguntas. El primo de Carlos preguntó por qué Diana seguía faltando a eventos familiares si le importaba tanto mantenerse conectada. Elena publicó que su madre había estado en un spa con Lucía en lugar de ver a Isabel en el hospital. La hermana de Roberto señaló que Diana eligió la fiesta de Lucía sobre la Navidad con 30 miembros de la familia. No agregué nada a la conversación porque no lo necesitaba. La familia finalmente estaba viendo con lo que yo había estado lidiando por 3 años sin que yo tuviera que decir una palabra. 3 días después, Roberto apareció en nuestra puerta con su camioneta llena de cajas. Se veía cansado pero decidido cuando nos dijo que había conseguido un departamento a 15 minutos. Carlos le ayudó a descargar mientras yo hacía café y trataba de no parecer demasiado interesada en su conversación. Roberto explicó que no estaba solicitando el divorcio todavía, pero necesitaba espacio de la obsesión de Diana con Lucía. Dijo que no podía ver a su esposa elegir a alguien más sobre su propio nieto nunca más. Le di su café y me agradeció por ser paciente con el desastre de su familia. Roberto empezó a venir a cenar 2 veces a la semana después de eso, siempre trayendo algo para la habitación del bebé o ayudando a Carlos con proyectos de la casa. Parecía más ligero sin el drama constante de Diana arrastrándolo. Entré en labor de parto un martes por la tarde, 3 semanas antes de mi fecha prevista. La contracción comenzó mientras doblaba ropa de bebé en su cuarto y supe inmediatamente que esto era real. Carlos me llevó al hospital con sus manos apretando el volante y su teléfono conectado con su papá en altavoz. Roberto dijo que estaría ahí en 30 minutos y llamaría a todos los demás. La habitación del hospital olía a antiséptico y las luces eran demasiado brillantes. Pero me enfoqué en respirar a través de cada contracción. Roberto llegó primero todavía usando su ropa de trabajo y besó mi frente antes de retroceder para dejar trabajar a las enfermeras. Elena y Raúl aparecieron 1 hora después con bolsas de botanas y caras preocupadas. El hermano de Carlos manejó 3 horas desde la ciudad y su hermana voló desde 2 estados de distancia. La sala de espera se llenó con miembros de la familia que dejaron todo para estar ahí por nosotros. Diana no vino aunque Roberto la llamó directamente desde el pasillo del hospital. Lo escuché en el teléfono explicando que yo estaba en labor y el bebé venía temprano. Su voz se volvió más afilada cuando ella aparentemente preguntó si era realmente necesario que ella manejara todo el camino hasta allá hoy. Colgó y regresó a la habitación viéndose enojado y triste al mismo tiempo. Horas después el teléfono de Carlos vibró con un mensaje de su madre diciendo «Felicidades», pero que no quería entrometerse ya que la familia había dejado claro que no era bienvenida.
Me mostró el mensaje entre contracciones y vi el dolor cruzar su cara antes de guardar el teléfono. El parto fue largo y difícil, pero cada vez que miraba hacia arriba había alguien a quien realmente le importaba sosteniendo mi mano o trayéndome trocitos de hielo. Nuestra hija llegó justo después de medianoche. Pequeña y perfecta con una cabeza llena de cabello oscuro. El doctor la puso en mi pecho y no pude respirar por un segundo porque era tan hermosa. Carlos cortó el cordón con lágrimas corriendo por su cara y luego todos estaban llorando y riendo al mismo tiempo. Las enfermeras la limpiaron y revisaron todas sus medidas mientras yo trataba de procesar que realmente era madre ahora. Roberto sostuvo a su nieta con todo su cuerpo temblando y lágrimas corriendo por su cara. Vi a Carlos tomar fotos de su papá conociendo a la bebé y me sentí agradecida de que al menos un abuelo se presentó cuando importaba. Elena tomó 1.000.000 de fotos y Raúl seguía diciendo que se parecía justo a Carlos cuando era bebé. La habitación del hospital se mantuvo llena de familia hasta que las enfermeras finalmente echaron a todos para que pudiera descansar. Llevamos a la bebé a casa 3 días después a una casa llena de regalos y flores de miembros de la familia. Estaba exhausta y adolorida pero feliz de estar en mi propia cama. Carlos apenas durmió esas primeras noches, siempre saltando para revisar a la bebé o traérmela para alimentarla. Roberto venía cada mañana antes del trabajo solo para sostener a su nieta por 20 minutos. En el tercer día en casa estaba sentada en el cuarto de la bebé alimentándola cuando sonó el timbre. Carlos fue a abrir y escuché la voz de Diana en el pasillo preguntando si podía entrar. Todo mi cuerpo se tensó pero me quedé donde estaba con la bebé prendida. Carlos subió con un sobre en su mano y Diana siguiéndolo detrás. Estaba sola sin Lucía por primera vez en una eternidad y cargando bolsas de regalos para bebé. Preguntó si podía conocer a su nieta y vi nerviosismo real en su cara. Carlos se sentó junto a mí y abrió la carta mientras yo seguía alimentando a la bebé. La carta de disculpa hablaba mucho sobre lo herida que Diana se sentía cuando la familia la excluía y cómo no entendía por qué todos se volvieron en su contra. Escribió sobre perderse la Navidad y el nacimiento porque se sentía no bienvenida, no porque no le importara. Apenas había algo sobre cómo sus acciones nos lastimaron o por qué había elegido a Lucía sobre su propia familia por tanto tiempo. Carlos terminó de leer y miró a su madre parada en la puerta de nuestro cuarto de bebé. Le dijo que podía entrar por 30 minutos, pero esto no arreglaba todo lo que pasó. Diana se movió lentamente hacia la habitación y se sentó en la mecedora frente a nosotros. Terminé de alimentar a la bebé y se la pasé a Carlos para que le sacara el aire. Luego él puso cuidadosamente a su hija en los brazos de su madre y Diana empezó a llorar inmediatamente. Miró hacia abajo a la bebé y dijo que se había perdido tanto por ser terca y tonta. Su voz se quebró cuando habló de no estar en el hospital y no conocer a su nieta de inmediato. Observé cuidadosamente mientras prometía hacerlo mejor y poner a la familia primero de ahora en adelante. La bebé hizo pequeños sonidos y la cara de Diana se suavizó de una manera que no había visto en años. Después de 30 minutos, Carlos tomó a la bebé de vuelta y acompañó a su madre a la puerta. Ella lo abrazó y se fue sin discutir sobre el límite de tiempo. Los siguientes 2 meses estuvieron ocupados con alimentaciones nocturnas y cambios de pañal y aprendiendo a ser padres. Diana empezó a aparecer en eventos familiares sin Lucía y nadie mencionó el cambio en voz alta. Vino a las cenas dominicales en el nuevo departamento de Roberto y ayudó a Elena a planear la celebración de cumpleaños de Isabel. La vi disculparse con Isabel por perderse tanto tiempo juntas y vi a su madre abrazarla con perdón. Se disculpó con Elena por elegir a Lucía sobre su relación como hermanas. Una tarde vino mientras Carlos estaba en el trabajo y preguntó si podíamos hablar. Se sentó en mi mesa de cocina y se disculpó por cómo trató nuestro matrimonio desde el principio. Admitió que había estado equivocada sobre todo y entendía si yo no podía perdonarla de inmediato. No dije mucho porque necesitaba ver si sus acciones coincidían con sus palabras esta vez. Roberto nos dijo una noche que había aceptado intentar terapia matrimonial con Diana. Habían estado viendo a alguien 2 veces a la semana y él estaba pasando lentamente más tiempo de regreso en su casa. Llevó a Carlos aparte en privado y explicó que Diana finalmente había terminado su amistad con Lucía después de darse cuenta de lo que le costó. Aparentemente Lucía se había enojado cuando Diana dijo que necesitaba enfocarse en su familia real y no habían hablado en semanas. Roberto dijo que el consejero estaba ayudando a Diana a entender por qué se había apegado tanto a Lucía en primer lugar. Algo sobre querer a la hija que nunca tuvo y proyectar eso en alguien que realmente no quería ser parte de la familia. Escuché desde la otra habitación mientras sostenía a la bebé, y me sentí cautelosamente esperanzada de que tal vez las cosas realmente podrían mejorar ahora. Diana empezó a aparecer los martes y jueves para ayudar con la bebé. Llegaba alrededor de las 10 de la mañana con café para mí y esta sonrisa cuidadosa que no llegaba del todo a sus ojos todavía. Las primeras visitas fueron incómodas porque ambas sabíamos lo que había pasado y ninguna de las dos quería fingir que no importaba. Ella sostenía a la bebé mientras yo me bañaba o doblaba ropa y de hecho hacía preguntas sobre horarios de alimentación en lugar de decirme qué debería estar haciendo. Cuando la bebé lloraba, Diana me la devolvía en lugar de tratar de tomar el control como si supiera más. La observé de cerca durante esas primeras semanas buscando señales de que esto fuera temporal o falso. Traía comidas que ella misma había cocinado. Recordaba que yo no podía comer lácteos mientras amamantaba, y nunca mencionó el nombre de Lucía ni una vez. Carlos llegaba del trabajo y encontraba a su madre leyéndole a la bebé en su cuarto y podía ver que él trataba de descifrar si este cambio era real también. No hablábamos del pasado directamente porque eso se sentía demasiado sensible,
pero Diana empezó a disculparse a través de acciones en lugar de palabras. Enviaba mensaje antes de venir, se iba cuando yo decía que necesitaba descansar, y dejó de publicar cosas familiares en redes sociales por completo. Un jueves por la tarde, mientras la bebé dormía la siesta, Diana se sentó en mi mesa de cocina con sus manos envueltas alrededor de una taza de té. Se veía cansada de una manera que parecía más profunda que solo falta de sueño. Empezó a hablar de cómo me había visto encajar en la familia tan fácilmente, cómo todos me amaron de inmediato, y cómo eso la hizo sentir que había fallado con Lucía. Su voz se volvió tranquila cuando admitió que había tenido celos de cuán naturalmente pertenecía yo cuando Lucía siempre había luchado para comprometerse con algo. Dijo que había proyectado toda su decepción sobre Lucía en nuestro matrimonio porque era más fácil que admitir que había invertido años en la relación equivocada. Las palabras salieron lentamente como si las hubiera estado practicando en terapia, y pude notar que esta confesión le costaba algo. Me miró con ojos rojos y dijo que estaba genuinamente arrepentida por hacerme sentir no bienvenida en mi propia familia. No supe qué decir porque parte de mí todavía estaba enojada y herida, pero otra parte reconoció que este momento importaba. Le dije que apreciaba la disculpa y necesitaba ver un cambio consistente antes de poder confiar plenamente en ella de nuevo. Asintió y dijo que entendía que se había ganado mi duda y planeaba probarse a sí misma a través de acciones. La planificación del bautizo de la bebé comenzó un mes después cuando Carlos y yo decidimos una fecha en nuestra iglesia. Estaba nerviosa de incluir a Diana en la planificación porque esto se sentía como una prueba de si sus cambios eran reales o temporales. Me llamó una noche y preguntó si podía ayudar a organizar la celebración y pude escuchar la esperanza en su voz mezclada con miedo de que dijera que no. Acepté, pero puse límites claros de inmediato sobre listas de invitados y decisiones de planificación. Le dije que Elena y yo estábamos tomando las decisiones finales sobre todo y ella podía contribuir ideas pero no tomar el control. Diana aceptó inmediatamente sin discutir o tratar de negociar por más control. Tuvimos una junta de planeación en casa de Elena donde expuse exactamente lo que quería para el bautizo, y Diana tomó notas e hizo preguntas en lugar de empujar su propia visión. Cuando dije no a su sugerencia sobre las flores, solo dijo, está bien, y pasó al siguiente tema. Elena seguía dándome estas miradas de sorpresa porque ambas esperábamos más resistencia. Las siguientes semanas de planeación me mostraron que Diana decía en serio lo de respetar límites. Trabajó junto a Elena para reservar el lugar y coordinar la comida, y nunca trató ni una vez de pasar sobre mí para tomar decisiones. Cuando los parientes la llamaban preguntando sobre los detalles del bautizo, ella los dirigía de vuelta a mí en lugar de tomar el control de esas conversaciones. Ayudó a rotular invitaciones en mi mesa de cocina mientras yo alimentaba a la bebé y no se quejó cuando rechacé su primer borrador de la redacción. La discusión de la lista de invitados podría haber sido un desastre, pero Diana aceptó cada nombre que incluí sin cuestionar mis elecciones. El nombre de Lucía nunca surgió durante ninguna junta de planeación y observé a Diana cuidadosamente en busca de señales de que estuviera luchando con esa exclusión. Si le molestaba, lo mantuvo completamente oculto. Parecía enfocada en probar que podía ser la abuela y suegra que yo necesitaba en lugar de la que había sido antes. Elena me dijo en privado que Diana la había llamado llorando una noche, agradecida de que yo le estuviera dando esta oportunidad de estar involucrada. El bautizo ocurrió en una mañana soleada de sábado con toda la familia reunida en la iglesia. Nuestra hija usó el ropón de bautizo que había estado en la familia de Carlos por 3 generaciones, y Diana había pasado horas planchándolo y preparándolo cuidadosamente. La ceremonia fue hermosa y simple. Y después tuvimos una recepción en un restaurante cerca de la iglesia. Diana había ayudado a poner todas las decoraciones la noche anterior, trabajando tarde con Elena para asegurarse de que todo se viera perfecto. Cuando llegó el momento de los discursos, Diana se puso de pie con un pedazo de papel en sus manos temblorosas. Habló sobre familia y segundas oportunidades de una manera que se sintió humilde en lugar de actuada. Admitió que había cometido errores serios en cómo trató nuestro matrimonio y me agradeció específicamente por darle la oportunidad de ser parte de la vida de su nieta. Su voz se quebró cuando dijo que no merecía la segunda oportunidad, pero estaba agradecida por ella cada día. La habitación estaba tranquila mientras hablaba y pude ver a otros miembros de la familia limpiándose los ojos. Me miró directamente cuando terminó y dijo que esperaba pasar el resto de su vida probando que podía ser la suegra y abuela que merecíamos. 2 semanas después del bautizo, Roberto convocó a una cena familiar en su casa para hacer un anuncio. Diana se veía nerviosa cuando todos nos reunimos en su comedor, y Roberto sostuvo su mano mientras explicaba que habían estado yendo a terapia matrimonial 2 veces por semana durante 3 meses. Dijo que la terapia les había ayudado a reconectar y recordar por qué se habían enamorado hace 30 años. Luego anunció que estaban planeando renovar sus votos en su 30 aniversario en 6 meses. Diana agregó que quería a toda la familia ahí para ser testigos de ellos, volviéndose a comprometer el uno con el otro y a ser mejores miembros de la familia. La familia estalló en felicitaciones y abrazos, y vi a Isabel llorar lágrimas de felicidad mientras sostenía a su hija. Carlos apretó mi mano bajo la mesa y supe que estaba pensando lo mismo que yo sobre lo lejos que habían llegado sus padres. Elena inmediatamente empezó a planear la ceremonia de renovación de votos, y todos hablaron de cómo esto se sentía como un nuevo comienzo para toda la familia. Sentada en la cama esa noche después de la cena, me di cuenta de algo importante sobre todo lo que había pasado. Defenderme y poner límites duros había salvado a esta familia en lugar de destruirla como Diana había afirmado.
Ella había necesitado enfrentar consecuencias reales y perder acceso a su familia antes de poder ver qué tan mal había dañado sus relaciones. Si yo hubiera seguido aceptando su comportamiento y tratando de ser amable, nada habría cambiado. Diana seguiría priorizando a Lucía sobre su familia real, y el resentimiento habría seguido creciendo hasta que algo peor pasara. La exclusión y el aislamiento que experimentó la habían forzado a examinar sus decisiones y buscar ayuda. Que Roberto se mudara había sido la llamada de atención que ella necesitaba para entender que estaba destruyendo su matrimonio también. Todo el dolor y conflicto habían llevado a este momento donde la sanación era realmente posible porque todos finalmente entendían dónde estaban los límites. Carlos me encontró en el cuarto de la bebé unos días después viendo a nuestra hija dormir en su cuna. Puso sus brazos alrededor de mí desde atrás y dijo que estaba orgulloso de cómo había manejado todo aunque había sido desastroso y doloroso. Me dijo que nuestro matrimonio era más fuerte porque habíamos enfrentado este desafío juntos y él nunca había dudado ni una vez de qué lado estaba. Me recargué contra él y sentí la verdad de esa declaración. Habíamos sido probados en formas que la mayoría de las parejas nunca enfrentan con la familia, y habíamos salido de eso con nuestra relación intacta. Él me había elegido sobre su madre repetidamente, y eso había construido una base de confianza que nos llevaría a través de lo que fuera que viniera después. Dijo que solía preocuparse por equilibrar a su familia y su matrimonio, pero ahora entendía que no se suponía que estuvieran en competencia. Su madre había creado esa falsa elección, y al rehusarnos a aceptarla forzamos a todos a encontrar una dinámica más sana. 6 meses después del nacimiento de nuestra hija, las reuniones familiares se sentían genuinamente cálidas en lugar de tensas y actuadas. Diana venía a las cenas dominicales en casa de Roberto y ayudaba a cocinar en lugar de tratar de mandar en todo. Jugaba con la bebé en el piso y preguntaba sobre mi día como si realmente le importara la respuesta. Había reconstruido su relación con Elena a través de esfuerzo constante y llamadas regulares. Roberto se veía más feliz de lo que lo había visto en años pasando tiempo con su nieta y planeando la renovación de votos con emoción real. Los hermanos de Carlos habían empezado a incluirnos en más actividades familiares porque el drama finalmente se había calmado. El nombre de Lucía no había surgido en meses y nadie parecía saber o importarle qué estaba haciendo ella. Las fotos familiares que Diana publicaba ahora realmente me incluían a mí y a nuestra hija con descripciones sobre estar bendecida y agradecida. Había dejado de esperar que cayera el otro zapato porque los cambios de Diana habían permanecido consistentes a través de días festivos y momentos estresantes. La salud de Isabel había mejorado significativamente con apoyo familiar regular y visitas semanales de múltiples parientes. Me dijo un domingo por la tarde que yo era su nieta política favorita, lo que hizo reír a todos en la mesa. Diana sonrió cuando lo dijo en lugar de verse herida o celosa. La familia bromeó con que me había ganado ese título a través de visitas al hospital y fiestas de cumpleaños e Isabel estuvo de acuerdo mientras palmeaba mi mano. Me llevó aparte más tarde y dijo que estaba orgullosa de mí por defenderme cuando su hija estaba siendo irracional. Admitió que había estado preocupada por la obsesión de Diana con Lucía, pero no había sabido cómo abordarlo sin empeorar las cosas. Ahora sentía que tenía a su hija de vuelta y me agradeció por forzar la confrontación que llevó al cambio real. Acción de Gracias llegó 10 meses después del nacimiento de nuestra hija, y toda la familia se reunió en casa de Roberto, porque él había ofrecido ser anfitrión en lugar de que Diana lo hiciera como siempre. La cocina olía a pavo y relleno mientras todos se amontonaban hablando y riendo con platos balanceados en sus piernas. Estaba ayudando a recoger platos cuando Diana apareció junto a mí en el fregadero y tocó mi brazo suavemente. Preguntó si podíamos hablar en privado por un minuto y me llevó al estudio de Roberto donde fotos familiares cubrían las paredes. Las manos de Diana se retorcían juntas mientras me miraba con lágrimas en los ojos y dijo que necesitaba agradecerme por algo importante. Dijo que yo podría haberme rendido con esta familia cuando ella hizo casi imposible ser parte de ella, pero en lugar de eso luché por mi lugar aquí y forcé a todos a ver lo que realmente importaba. Su voz se quebró cuando admitió que estaba equivocada sobre todo. Equivocada sobre Lucía, equivocada sobre nuestro matrimonio, equivocada sobre lo que la familia realmente significaba. Dijo que estaba agradecida de que no la dejé destruir lo que Carlos y yo habíamos construido juntos porque vernos ahora le mostraba cómo se veía una sociedad real. 3 semanas después me hice una prueba de embarazo en nuestro baño y miré el resultado positivo con mi corazón acelerado. Carlos fue la primera persona a la que le dije y me levantó y me dio vueltas mientras sonreía como loco. Luego llamé a Diana antes de decirle a cualquier otra persona en la familia y su reacción me hizo llorar. Empezó a sollozar lágrimas de felicidad por el teléfono, e inmediatamente comenzó a hablar de planear una cena de celebración con todos. Preguntó si podía ayudar con cualquier cosa que necesitara y prometió estar ahí para cada cita médica si yo la quería ahí. La diferencia entre este embarazo y mi primero me pegó fuerte porque la última vez ella había cuestionado si siquiera deberíamos tener hijos. Roberto llevó a Carlos aparte una tarde cuando estaban trabajando en el cuarto para nuestro segundo bebé. Yo estaba abajo, pero Carlos me dijo después que su papá dijo algo que se le quedó grabado. Roberto admitió que mis acciones durante el último año habían salvado su matrimonio al forzar a Diana a ver lo que realmente importaba antes de que fuera demasiado tarde. Dijo que la familia estaba más unida ahora de lo que había estado en años porque todos finalmente entendían dónde estaban los límites y qué significaba realmente estar presente. Roberto agradeció a Carlos por casarse con alguien lo suficientemente fuerte para defenderse y lo suficientemente inteligente para saber cómo arreglar lo que estaba roto.
Nuestra familia encontró un equilibrio durante los meses siguientes que se sentía diferente de antes en formas importantes. Yo era respetada como la esposa de Carlos y la madre de nuestros hijos sin tener que probarme constantemente. Diana reconstruyó sus relaciones a través de esfuerzo constante y presencia regular en lugar de tratar de controlar todo. Todos entendían ahora que presentarse importaba más que la historia o las relaciones pasadas. Las cenas dominicales ocurrían en diferentes casas con calidez genuina en lugar de tensión. Diana traía juguetes para nuestra hija y preguntaba sobre mis síntomas de embarazo como si realmente le importara. Roberto se veía relajado y feliz cuando hablaba de convertirse en abuelo otra vez. Las fotos familiares que Diana publicaba en línea ahora nos incluían a todos con descripciones que se sentían reales en lugar de actuadas. No era perfecto porque las familias nunca lo son, pero era real y honesto. Eso era mejor que la armonía falsa que teníamos antes cuando todos fingían no notar los problemas. Todos habíamos aprendido que a veces tienes que romper las cosas completamente antes de poder construirlas de vuelta más fuertes.